Muy bien, en esta hora, hermanos, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 30. Hebreos capítulo 10, verso 30. Vamos a leer el verso 30 y 31. Amén. Gloria a Dios. Creo que todos lo tenemos, hermanos. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Todos juntos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, este culto, ¿verdad? Que están los jóvenes y bueno, que es culto de jóvenes. Y vamos a aprovechar, ¿verdad?, para lanzar un consejo a la juventud, pero la verdad que la palabra de Dios se aplica a todos. Amén. Muy bien, en esta hora vamos a hablar de los juicios de Dios. Los juicios de Dios. ¿Cuán importante es tener un encuentro real con Dios, hermanos? Y eso es lo que nosotros podemos testificar en este lugar. ¿Cuántos consideran que en su vida han tenido un encuentro personal con Dios? Levante la mano. Que han tenido un encuentro personal con Dios. Entonces, a raíz de esa experiencia personal que hemos tenido, estamos en este lugar. El problema que nosotros enfrentamos, y esto porque es mayormente para los jóvenes, porque muchos de los jóvenes que están en este lugar están creciendo en la iglesia y han crecido en la iglesia. No han salido del baile ni de la drogadicción, sino que gracias a Dios han crecido en una familia cristiana. Entonces yo considero de que los jóvenes, al menos los que hemos crecido en una familia cristiana, tenemos que darle gracias a Dios que hemos crecido en una familia cristiana. No significa que es perfecta, ¿verdad? Ni que probablemente haya sido una familia disfuncional, pero al fin cristiana, con principios cristianos. Y esos principios nos los han compartido a nosotros. Yo le puedo hablar con la experiencia, y es de que eso de nacer en una familia cristiana no hace cristiano a nadie, pero ayuda. Porque una familia cristiana no pelea como los mundanos, no habla como los mundanos, no oye la música que el mundo oye, no hace ni camina como el mundo camina. Una familia cristiana camina diferente, hermanos. Una familia cristiana oye alabanzas. No dice groserías, no dice malas palabras. Una familia cristiana no pelea, ¿verdad? Amén. Vaya, que Dios les ayude. Una familia cristiana, las grandes discusiones que pueden tener los padres de casa, las tienen en su dormitorio, hablando, ¿no? Y arreglando las cosas. Pero no es que la señora sale con la sartén y él se pone como Mayweather los guantes, ¿verdad? No es así. Ese es el mundo. Y que Dios guarde a cualquiera de esas situaciones. Amén. Pero uno crece en la vida cristiana. Yo tuve un encuentro personal con el Señor a los 13 años, aunque yo personalmente desde niño tuve algunas experiencias que ahora veo yo que era Dios tocando mi vida. A los 8 años tuve una experiencia espiritual, a los 10 años acepté a Cristo, pero a los 13 años tuve un encuentro personal con Dios. Entonces, si algo yo oro para mis hijos y le pido a Dios, es que ellos tengan un encuentro personal con Dios. A mí no me emociona tanto de que ellos vengan con una maestría
o con un doctorado, me emocionaría demasiado verlos bautizados con el Espíritu Santo. No hay nada más grande que eso. Todo lo demás sale sobrando. ¿Por qué? Y esto que los jóvenes se lo echen a la bolsa. Porque aquel que ha conocido a Dios, los cultos para él no son aburridos. Ir a la iglesia no es un tedio. Leer la Biblia no es un castigo. Orar no es una locura. Todas esas cosas para el que ha conocido a Dios es nuestra vida. No gozamos leer la Biblia. Mire, yo de joven disfruté esa etapa de la vida de conocer a Dios. Entonces yo llegué a entender de que antes yo me frustraba ver jóvenes de 14 años, todos deprimidones, pensando en el mundo, haciendo los ojitos al mundo. Porque yo pasé esa etapa de los 14, 15, 16 años y los pasé en la iglesia. Gracias a Dios que los pasé ayunando y orando y consagrándome a Dios. Pero yo llegué a entender que cada uno tiene un llamado diferente de Dios. Y quizás ese fue el gran amor y misericordia de Dios conmigo. Y espero que los jóvenes puedan tener una experiencia como esa. Yo oro a Dios de que un joven aquí en la iglesia, uno, que se levante y diga: yo quiero que vayamos a ayunar, jóvenes. ¿Quién quiere acompañarme? Y se vengan aquí al templo a meterse con Dios, a orar, a ayunar, a buscar a Dios. Un joven que hay así, yo le digo, revoluciona la iglesia, hermanos. Revoluciona la iglesia. Yo lo he visto con mis propios ojos. Cuando un joven se mete con Dios, activa a otros jóvenes. Pero qué triste es que no haya esa inquietud por buscar más de Dios, sino que la vida cristiana se vuelve algo aburrido, algo tedioso, una imposición en la vida del joven a veces, como me pasó a mí. Mi mamá me llevaba a la iglesia a los 12 años, a mí no me gustaba. Y me acuerdo que enfrente del templo había una cancha de básquetbol y como yo era muy fanático del básquetbol, yo me salía cuando mi mamá estaba orando y yo decía: no me está viendo, me iba, como Nicodemo por la noche. Y de repente estaba ahí viendo el partido de básquetbol cuando llegaba mi mamá a agarrarme de la oreja. Vámonos, me decía. Dios bendiga a aquellos padres que se esfuerzan por traer a sus hijos. Algún día entenderán que esto no es un castigo, sino la mejor vida que le podemos ofrecer a futuras generaciones. Es la mejor vida. Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios? Aquí hay otra importancia. No solo porque tu vida cristiana va a cambiar, sino porque cuando uno conoce a Dios, no el Dios de crucifijo ni el Dios de la religión, porque a ese se le falta el respeto. Ese no es nada, ese no castiga, ese no bendice ni hace nada. Pero este Dios sí. El creador del cielo y de la tierra, Él bendice y castiga. Y usted tiene que entender eso. Entonces, nosotros conocemos y hablamos de la parte más bonita siempre, que Dios bendice. Y yo sé que Dios bendice. Yo soy testigo de esa bendición de Dios en mi vida. Y yo sé que todos los que estamos acá podemos hablar algo de la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero ¿quién puede hablar acá del castigo de Dios en su vida? ¿A cuántos Dios ha castigado alguna vez? A mí también. Pero aquí, ¿quién habla de eso? ¿Quién se para en el púlpito y dice: hermanos, hoy les quiero hablar de cómo Dios un día me castigó bien duro? ¿Quién? Pero sabe que a veces eso es tan necesario como la bendición, que a veces sin castigo no hay bendición. Y si usted no aprende a conocer este Dios que nosotros tenemos, sin darse cuenta le puede faltar el respeto y Dios lo puede castigar. Entonces, si el pastor, si su papá no le advierte de que este Dios castiga, se puede meter en problemas. Y yo no quiero que usted se meta en problemas. Yo quiero que Dios lo bendiga a usted. Porque
¿qué le puede hacer el pastor, hermano? Fíjate que a veces los jóvenes le tienen miedo al pastor. A veces ni miedo le tienen. Faltan el respeto a uno y tranquilo. Pero, o a los padres, vaya. El padre le dice, ora, lee tu Biblia. Y ahí está, por respeto al papá. Y eso hasta cierto punto está bien, ¿no? Tiene su lado plausible. Pero el asunto de esto es lo que nadie ve. Lo que nadie mira de tu vida, lo que nadie oye en tu escuela, porque a veces los jóvenes en la escuela son otras personas. Son otras personas, hablan con otras palabras. Y se mueven en ese mundo. Yo le voy a decir algo, mire. Si usted se encuentra conmigo en la calle y me tiene miedo a mí y no le tiene miedo a Dios, es un problema no para mí, sino para usted. Porque el faltarle el respeto a Dios trae consecuencias. Entonces, cuando el papá le dice a usted, mira, por no decir a nadie más, mira, Álvaro, no te portes mal, hijito. No hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, el muchacho va y se porta mal. El papá no sabe, la mamá no sabe, el pastor no sabe, la iglesia no sabe. Pero Dios sí sabe. Entonces aquí está el gran peligro, que Dios te puede castigar. Y a veces no es el castigo de Dios, a veces son nuestras propias acciones las que nos traen consecuencias y después le echamos la culpa a Dios. No, a veces es nuestro pecado. Entonces hoy vamos a hablar y le quiero poner ejemplos bíblicos del juicio de Dios. Porque aquí está el asunto peligroso de esto. Mire, y yo siempre se lo he dicho, Dios nos libra de Satanás, Dios nos libra del mundo y de todos nuestros enemigos, pero de Dios no hay nadie que nos libre. Y si Dios castiga a una persona, ¿quién va a orar por él? ¿A quién le va a pedir que lo salve? Si el que está castigando es el que manda, pues. ¿A quién se va a acercar? ¿Quién nos libra de la mano de Dios, hermanos? La respuesta es nadie. Yo le voy a poner ejemplos bíblicos de personas que llegó a un punto en su vida donde nadie los pudo librar. ¿Y sabe qué pasó? Dios trató con ellos. Claro, Dios no trata de primas a primeras, como decimos, con una persona. Dios le da oportunidad de arrepentirse y a veces hasta le manda profetas, mensajes, o le habla a través del pastor acá o del predicador acá. Nunca rechace la palabra de Dios, porque a veces es Dios hablándole a su vida. No la rechace. A veces es Dios llamándonos la atención y nos quiere hacer entender, no vayas por ese camino, aléjate de ese camino, te va a ir mal por ese camino. Mire cómo es el amor de Dios, hermanos. Y tal vez este mensaje pueda servir de una advertencia para algunos que quieren ir por ese camino. Sobre todo la gente joven que piensa que uno le está mintiendo en este lugar, que está mejor allá afuera, que son más amorosos allá afuera, que el pastor es muy bravo aquí adentro, que allá afuera sí lo van a tratar bien, que hay gente más misericordiosa allá. Todo lo que está fuera de los linderos de la gracia de Dios es muerte. Se mira bien de lejos, pero cuando tú llegas ahí y encuentras a los muchachos bailando y se ven bien bailando y disfrutando y alegre, todo eso pasa. Después llega la resaca, bolsillos vacíos, enfermedades venéreas. Llega todo lo malo que tú puedas desear en la vida. Ahí está en el mundo. Pero si tú te mantienes en la casa de Dios, pasarán los 20, los 25, los 30 años. Dios te dará familia, Dios te dará trabajo, Dios te dará hogar. No tocarás una cerveza, no te inyectarás heroína. Estarás a salvo en la casa de Dios. Yo a veces no sé qué gusto le hay el joven a todo eso. Dar echando humo, sentirse el más malo, pues. Y allá andas, así camina y todas las costillitas se le ven. Y yo digo, pero ¿qué gana el ser humano teniendo una familia cristiana,
pudiendo estar aquí en la casa de Dios, tranquilo, mire aquí. A veces algunos hasta una siesta se echan. ¿Quién lo molesta aquí? Tenemos fiesta sin licor, sin tabaco, mucha comida, alegre. Pero hay gente como que no le gusta eso. No, yo quiero lo malo, probar la hierba. Yo digo, ¿qué va a ganar? Después el joven se va de la iglesia, Satanás lo revuelca allá afuera, lo trae pero despelucado, hasta asustado entre la iglesia. Aquí vengo otra vez, a los años, con una vida destruida, con los mejores años allá afuera. Con los mejores años se los dio allá al mundo. Y ahora viene dándose cuenta que hubiera sido mejor estar en la casa de Dios. Pero es que aquí ponen disciplina y aquí leen acta. Eso no es nada. Eso no es nada para lo que el diablo le hace a los que le sirven. El diablo le saca los ojos a la gente, le arranca la lengua, le quita la voluntad, lo lleva al infierno. ¿Usted cree que Judas allá en el infierno no quisiera otra oportunidad que afuera? O todos los asesinos que están allá gritando, pidiendo misericordia, no quisieran un día solo para arrepentirse aquí afuera. Claro que lo quisieran. ¿Sabe la gran noticia de esta noche? Que estamos aquí nosotros. Y si estamos aquí, hay esperanza. No importa quién te señale, no importa quién te juzgue, no importa lo que piensen de mí o de ti, es tú y Dios. Y si tú te haces amigo de Dios, tu vida triunfará. No hay derrota en Dios. En Dios solo hay victoria. Todo gigante que yo he enfrentado con Cristo he vencido. Entonces vamos a ir rápido porque mire que ya los 20 minutos me quedan. Dios santo. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Vamos a leer de un hombre. Segundo libro de Crónicas 26, 4 y 5. Segundo libro de Crónicas 26. Entonces, el rey Usías es el mayor ejemplo de cómo se triunfa, pero también el mayor ejemplo de cómo se puede fracasar. Los dos ejemplos están en una sola persona. Segundo de Crónicas 26, 4 y 5. Hablando de Usías, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Dios, de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Verso 5, léalo. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Cuándo prosperó Usías? Cuando buscó a Jehová. ¿Quiere prosperar? Busque a Dios. Usías ya no está con nosotros, pero Dios sí, Dios sigue vivo. El Dios de Usías es nuestro Dios. Y cuando él persiste en buscarlo, Dios estuvo con él. Y Dios estuvo con él de tal magnitud que le dio sabiduría para emprender ciertos inventos e inventar ciertas cosas y ser emprendedor en ciertas áreas de la industria. En su tiempo, fíjese la inteligencia que Dios le dio. Cuando tú, joven, persistes, o hermano, usted persiste en buscar a Dios y Dios está con usted, no significa de que solo es billete. No, inteligencia, gracia. No hay trabajador como usted en la empresa. Es querido por los empresarios, es querido por los jefes. En la escuela todos saben quién es usted, porque usted no habla como los demás, no camina como los demás. Todos los jóvenes metidos en la marihuana, usted no, porque usted es cristiano.
Eso es prosperar. Prosperar no es hacer planes y decir voy a tener una gran empresa. Sin Dios eso no es prosperar. Sin Dios eso es fracaso. La gran bendición de un ser humano es ser amigo de Dios cuando tiene 15 años, cuando tiene 20 años, cuando tiene 25 años, cuando llega a los 30 años, cuando llega a los 40 años, cuando llega a los 60 años y sigue de amigo de Dios. Dice, y todo lo que emprenda le saldrá bien. Si tú eres amigo de Dios, todo te saldrá bien. Tus enemigos serán los enemigos de Dios, porque Dios será tu amigo. Entienda esta gracia. Ahora, vea cómo fracasa Usías, el mismo que prosperó. En el mismo capítulo 26, en el verso 16, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. En el verso 19 dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Verso 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. ¿Qué le parece? Usías es el mayor ejemplo de cómo se prospera y cómo se fracasa. Entonces, saquemos lo primero. Número uno, cómo llegan los juicios de Dios cuando hay altivez en el corazón de una persona. ¿Quiere fracasar? Sea altivo. ¿Qué es ser altivo? Creerse mejor que los demás. Mirar a los demás por encima del hombro. A mí aquí nadie me puede enseñar nada. Yo lo sé. Yo sé todo. ¿Quién me va a decir nada? Ahí viene el hermano Álvaro. ¿Quién es? No, yo no soy nada, no se preocupe. No tengo título de nada. Solo le sirvo a Dios. Pero usted puede andar por la vida. No, mi papá está loco. Perdón la expresión. No, mi mamá no sabe nada. Si usted se la lleva así en la vida, fracasará. Y de repente, las noticias. Lo agarraron la policía porque se metió a una casa a robar. Con las manos para atrás. Una vez, un joven, voy a contar esto. Un joven iba por la calle y vio un carro que tenía las llaves ahí. Y agarró las llaves de la cajuela del carro y se llevó el carro. Y entonces de repente llegó donde un familiar que es pastor y le dijo: mire, aquel vecino bobo dejó la llave ahí y mire, me llevé el carro. Le dijo él: como el cristiano no necesita tener estudio para tener sabiduría. La sabiduría excede de la inteligencia. Y le dijo: pero a él por eso no lo van a llevar a la cárcel, por dejar la llave en la cajuela. Entonces, ¿quién es el bobo?, le dijo. ¿A él que olvidó la llave en su carro, o a ti que te robaste el carro por ver una llave descuidada? Ah, no, eso es cierto, le dijo. Se fue. No, usted tiene que entender. Dios nos lanza advertencias antes que el fracaso llegue. Oiga lo que le digo. ¿Por qué Dios nos lanza advertencia? Para que si llega el fracaso un día, no diga nadie me dijo, porque hoy Dios le está diciendo. Y si no llega el fracaso, usted puede decir: me ayudó el consejo y lo atendí y me hice amigo de Dios, y desde ese día he ido de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Hermano, esto de ser amigo de Dios es lo más lindo que hay, hermanos. No significa ser perfecto, ni ser el mejor, ni tener las 1000 virtudes. No, ser amigo de Dios significa de que el fracaso para nosotros no existe. ¿Entiende? Solo triunfo. Mantenerse en victoria, eso es lo que cuesta. Tenerse siempre ahí, en ese triunfo.
Cuidar ese triunfo es lo que cuesta. Entonces Uzías se engrandeció, le afectó. Mire, hay jóvenes aquí que van a llegar a tener posiciones, títulos, trabajos, van a llegar a tener muchas cosas. Nunca vaya a permitir que eso le afecte. Nunca vaya a permitir que eso le genere a usted o le haga un corazón altivo. Que se olvide de dónde vino, se olvide quién es, se olvide y empieza a vivir en esa nube que vive mucha gente en todo el mundo. En donde miran a todos por encima del hombro y creen pues que, qué sé yo, que después del Señor son ellos. No, hermanos. Usted tiene que aprender a discernir esto. Todos somos iguales. ¿En qué sentido somos iguales? En que la enfermedad llega a todos. La escasez llega a todos. Que las cosas en las que a veces confiamos desaparecen. ¿Y quién queda? Dios y yo. Nunca aleje a Dios de su vida con la altivez. Acerque lo mejor con la humildad. Ese es el primer ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Ahí mismo, segundo libro de Crónicas, capítulo 21, unas paginitas atrás. Este es el otro ejemplo, el rey Joram. Y vamos a leer el versículo 4, dice así: fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Primera escena, aparece Joram, hizo lo malo. No podemos leer todo, pero ahí lo dejo a usted con inquietud para que siga leyendo en casa. Verso 18 del mismo capítulo. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de una enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años y murió sin que lo desearan más. Qué trágico. Ahora, no hemos leído toda la historia del rey, pero se la voy a resumir así rápidamente. ¿Qué puede traer los juicios de Dios a nuestra vida? Persistir en el pecado sin arrepentirnos. Eso es de tener cuidado. Dios nos da oportunidades para el arrepentimiento. ¿Sabe que cada culto es una oportunidad para arrepentirse? Cada día hay oportunidad para arrepentirse. Dios nos da momentos en la vida donde podemos llegar al arrepentimiento. Entonces, el rey Joram fue malo y persistió en lo malo. Y fíjese que Elías, el profeta, le manda una carta y lo amonesta a Dios a través del profeta Elías. Le mandó una carta el profeta Elías. Pero él no quiso oír. Jóvenes y hermanos en Cristo, todos nosotros, oiga a sus padres si los tiene. Oiga a sus padres cuando le dan un consejo. Oiga a su mamá cuando le da un consejo. A veces los consejos de los padres son mal vistos por muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes, incluido yo, que quisiéramos haber tenido el consejo de un padre y no lo tuvimos porque no tuvimos un papá que estuviera ahí. O enfrentamos cosas en la vida donde hubiéramos querido la asesoría de un papá y no estuvo. Yo veo muchos jóvenes acá que tienen el honor, el privilegio de sentarse al lado de papá y de mamá. ¿Sabe que ese es un honor que muchos no tuvimos en la vida? Y no solo que son papá y mamá, son cristianos, son siervos de Dios. Los consejos de ellos no los tomen poco, porque le pueden librar de la muerte. Pero este hombre, el rey Joram, no quiso oír al profeta. Se fija que Dios envía siempre a alguien que le amoneste antes de que el juicio y el castigo llegue, porque uno no llega solo a darle al hijo, ¿sí o no? Los que son padres,
o aunque sus hijos estén grandes ya, pero se acuerdan, uno le dice al niño, pórtate bien si no te voy a castigar. No hagas eso si no te va a caer. ¿Sí o no, hermanos? O nos decían a nosotros. Pero el niño persiste en su maldad, ¿verdad? El niño persiste en portarse mal. ¿Y qué es lo que le pasa? Bueno, ¿o qué le pasaba a usted? Venía el castigo. Claro, los castigos acá en Estados Unidos. Te voy a quitar el iPad. Te voy a quitar el teléfono iPhone 14. ¿Qué son esos castigos? No, allá antes, en aquellas épocas, ¿verdad? A uno les pasaban las de Esteban. Veo los cielos abiertos. Sí. ¿O no? Alguien líbreme de esta hora, mi día ha llegado. Y eso era, y claro, a uno no le quedaban ganas de volver a hacer lo malo. Pero ahora usted castiga a un muchacho o habla de castigarlo. Eso es imposible en nuestros días. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo los días más terribles de rebelión. Ya no se respeta a la policía, ya no se respeta a las autoridades, ya no se respeta a los padres, ya no se respeta a los pastores, ya no se respeta a los líderes, no se respeta nada. Y a veces el pastor quiere corregir los jóvenes de la iglesia y el papá dice, ja, 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 que cuidadito. ¿Qué hace uno? Dígame qué puedo hacer yo. Nadie, ningún joven, ningún niño puede ser corregido más que su papá o su mamá. ¿Qué puede hacer el pastor o los maestros de la escuela dominical? Nada. No podemos. Entonces no digan ustedes, no, mi niño en el mundo. No, hermano, es que es el hogar donde se aprenden las bases fundamentales. De ahí nosotros podemos ayudarle aquí de repente, pero sin disciplina se le puede poner a la gente. Dígame usted qué podemos hacer. No, hablemos honestamente, hermanos. ¿Qué podemos hacer? ¿En qué le puedo ayudar yo? Solo en orar por usted. Pero si usted quiere que yo le ayude a corregir a los jóvenes, a los muchachos de la iglesia, pues hay que ver en dónde está la autoridad de nosotros. Entonces, como se ha perdido la autoridad, no solo en la iglesia, sino en el mundo entero, hay una rebeldía rampante en el mundo. Nadie obedece a nadie. Todos son libres para hacer lo que quieran. Hagan lo que quieran y que nadie les diga nada. Eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Estados Unidos ha sido la potencia mundial por más de 200 años. Porque llevó hace más de 400 años que se fundó, pero hace 200 años, digamos, ha sido la potencia mundial. Pero ahora en nuestros días, usted lo está viendo, yo lo estoy viendo. Esta nación se está yendo a un pozo sin salida, porque han desechado a Dios y queriendo hacerse sabios, se hicieron necios. Y por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A mí no se me hace extraño todas las matanzas, ni se me hace extraño toda la gente loca y la locura que hay en todo este país, porque no han querido nada que ver con Dios. Écheselo a la bolsa, amado joven que está acá, iglesia que me oye. El que se acerca a Dios, Dios lo guarda. Pero el que se aleja de Dios caerá en la locura, en la desesperanza, caerá en el vacío, se hundirá en el cieno. Si hay algo que puede mantener tu hogar, tu vida, tu salud mental, tu corazón intacto, es el Rey de la Gloria. Si tú te acercas a Él, Él peleará por ti tus batallas. Pero si tú te alejas de Él, tu nombre será escrito en el polvo. Santo Dios. Y eso le pasó al rey Joram. Se le salieron los intestinos. Ese hombre pasaba escondido. Una pestilencia. Qué vergonzoso. Con los intestinos afuera. Y no solo eso, la gente ya no lo quería de rey. Desprecio, enfermedad.
Es terrible. Mire lo que le espera a todo el que se aleja de Dios. Dígale al Señor: Señor, si no te conozco todavía, quiero conocerte, Señor. Quiero saber de qué Dios hablan aquí. Señor, quiero saber quién es este Dios. Mucha gente en Estados Unidos que se llama cristiana tienen religión, no conocen a Dios. Van al culto, palmotean, dicen sus cuantas alabanzas, se saben un poquito la Biblia. Una vida bastante tranquilona, ¿verdad? 2 cultitos a la semana, tranquilo, después la carne asada, una cerveza no es mala, no oran, no leen la Biblia, Dios no existe para ellos, está metido en una iglesia y es alguien que está ahí, que hay que ir a cantarle para que se sienta alegre. No, Dios no nos necesita. Él no necesita que le cantemos, quien necesita cantarle somos nosotros. Porque al cantarle a Dios nos liberamos el alma. Al cantarle a Dios somos libres. No necesitamos nada más. Necesitamos a Dios. No, Dios no necesita a nosotros. Si un joven se levantara, revolucionara todo, hiciera maravillas con Dios. Se lo digo por experiencia, porque yo no nací en Estados Unidos. Vi la pobreza muy de cerca. Allá estábamos en aquella casa de láminas con neumáticos arriba, piso de polvo, pues, que mi mamá de tanto barrerla está bien erosionado ya la sala. Cortinas de plástico que dividían, ¿verdad? Las camas de nosotros con la cocina en aquella suite presidencial. Yo le puedo decir de cerca lo que Dios puede hacer con una persona, porque yo lo he visto. Cuando yo llegué a África, ya las banderitas del Salvador habían recortado y todos los hermanos habían pegado banderitas del Salvador para darme la bienvenida, fíjense. Y yo, vaya, dije yo, un come pupusa aquí en África. Realmente alegre, pues. ¿Usted cree que Dios lo puede hacer solo conmigo o lo puede hacer con usted también? Pues Dios lo puede hacer con usted y más con usted, que es bilingüe, que tiene ciudadanía de este país, y aunque no la tuviera, Dios no la necesita para usarlo. ¿Cuándo Dios necesita un pasaporte estadounidense? Pues te voy a enviar, Moisés, pero vaya, te voy a dar tu pasaportito poquito. No. Ve, yo estaré contigo y haré mis señales, y dile a Faraón: deja ir a mi hijo para que me sirva. No, y aparece que el hombre con una varita, imagínense. Un pastor de ovejas, un don nadie para hacer cosas maravillosas. Y los recursos que tenemos nosotros en nuestros días, el internet. En mis tiempos lo más que había era el radio, pues, la tele de color, ¿verdad? Aún todavía vi la tele blanco y negro. Teníamos una por ahí. No creas que es que estoy tan viejo, es que la habían guardado pues ahí por décadas, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de ver todo eso. No había internet. ¿Por qué hablo del internet? Porque antes nosotros llegamos hasta pagar a veces programas radiales para llegar a la más que pudiéramos, a la más gente, más alma. Pero ahora usted con un tweet, con un post, llega a todo el mundo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y qué es lo que postea? Estoy triste. ¿Qué quiere saber todo el mundo? Usted lo que usted come. Ponga un texto. Suba una alabanza. Dios tiene tanto poder que alguien va a ayudar. A alguien Dios va a levantar. Pero nunca siga el juego del enemigo. No, usted use las herramientas que Dios le da. La juventud, mire, la juventud es una gran virtud. Pero esa misma virtud a veces se vuelve un enemigo. Porque la juventud puede ser una gran virtud, pero también a veces es un enemigo. Porque en la juventud hay mucha vanidad, hay muchas preguntas, hay mucha vergüenza. Está en la formación de pasar de niño a adolescente, y eso cuesta. Es adolescencia, adolece el ser humano.
Y todos los que ya pasamos esa etapa, pasamos por ahí y también nos dolió. Y también cometimos errores y también tuvimos preguntas, pero nunca piense usted de que esa etapa no va a pasar y que los problemas que pasan en esa etapa no se van a superar. Usted no se va a quedar estancado ahí, usted va a pasar a la vida adulta. Y esos problemas que hoy usted los ve insuperables y que llora y que siente que se abrió el mar rojo, pero se lo va a hundirse ahí, y usted siente que no sale de eso, eso va a pasar. Y usted se va a dar cuenta que solamente fue un bache en su vida. Y de que esta etapa, si usted no se le entrega a Dios, usted no la va a superar. Y puede cometer errores que le van a marcar en la juventud de por vida. Mejor entréguele la juventud al Señor. Yo le entregué mi juventud al Señor y no me arrepiento. Dios ha sido bueno conmigo. Demasiado bueno. Ciertamente que no alcance ciertas cosas que alcanza el ser humano para sentirse pleno, pero yo me siento pleno. Como si tuviera un Lamborghini. Como si después de aquí me fuera allá a Los Gatos a dormir en mi mansión. Así me siento. Aunque no lo tenga, pero es que me siento pleno. Siento bien. Me siento bien. Eso solo lo da Cristo. Dios mío, ¿qué hacemos? Sansón, solo con esto terminamos. Jueces 16, 18. Con eso terminamos, hermanos. Ya no lo voy a incomodar más. Es que mire, voy a estar fuera unos días y lo quiero dejar bien comido. Y que este mensaje no le deje dormir ni comer bien, sino que lo ponga de rodillas, pues. Eso es lo que quiero. Jueces 16, 10. Jueces 16, 18. Jueces 16, 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Cuidado, jóvenes. Y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo por su fuerza, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Eso subráyelo si quiere. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron la alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Muy bien, detengámonos ahí y le voy a dejar esta noche con esto. Sansón era un caudillo, un gran hombre. Había hecho hazañas impresionantes. Hoy era Sansón el payaso. Qué triste es, o qué triste sería que uno de nosotros se pare aquí en el altar y predique la palabra de Dios y después en un baile sea el que esté más borracho que entretenga a los demás. ¿Qué le parece? El payaso de la fiesta. Eso es lo que el diablo hace con el ser humano. Lo hace un guiñapo. Lo hace peor que un andrajo sucio. El diablo no tiene misericordia. Fíjese lo que hace. Lo agarran porque cae en desobediencia al revelar el secreto de su fuerza. Le cortan el pelo. ¿Y qué sucede?
Le sacan los ojos, se lo llevan allá a una fiesta a su dios Dagón, y en lo mejor del vino, y cuando estaban más alegres, dicen: saquemos a Sansón, el que antes nos destruía, ahora nuestro dios Dagón nos lo ha entregado. Sáquenlo, que nos divierta. Por muy poquito que tengas tú en la iglesia, será millones de veces más grande que lo que el mundo te puede dar. Por muy poquito que tengas. Solo sentarte en esta silla es grande. Solo venir a cantar aquí es grande. Por eso no desaproveche. Mire, si usted se sabe las alabanzas y puede cantarle a Dios, cántelas, pero las alabanzas están a lo que da, y hay muchos cristianos que así, como que se le salió el alma y a ver dónde se le fue. Si usted está aquí, aprovecha a adorar a su Dios. Dígale: te quiero conocer, Señor. Que para mí los cultos no sean aburridos, que esto sea una alegría, una fiesta. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros, hermano? Póngase de pie en esta hora. Dios mío, mire, yo deseo con todo mi corazón. A veces los jóvenes quizás, yo no sé, ¿verdad? Yo le digo a los padres de los jóvenes: miren, díganle a los jóvenes que yo no soy enojado. Me veo enojado, pero yo no soy enojado. Soy bien alegre, les digo yo. Yo me veo enojado. Como dijo aquel hermano que nunca, yo creo que esto nos lo vamos a llevar a la tumba. La cara no le ayuda al pastor, dijo. Creo que es una realidad. Pero si el joven se acerca a mí, tranquilo. Todos hemos pasado por ahí. Todos hemos cometido errores. ¿Usted cree que no vamos a entender los errores de los jóvenes? ¿Usted cree que no vamos a entender las preguntas que tienen, las inquietudes que tienen, los deseos que tienen? Todo joven quiere tener novia, novio, casarse algún día. Eso no es malo en la iglesia. ¿Quién anda de novio aquí? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros no andamos así, como fiscales. No. La cosa es alejarse del pecado, porque eso le dará vida a usted. Eso le hará amigo de Dios. Dios nos da tiempo a nosotros para arrepentirnos y nos manda mensajes. Alejémonos de eso que a Dios no le agrada. Porque si usted canta aquí o toca aquí y después se ve en el carro yendo a Peso Pluma, yo estoy enterado, yo vivo en el mundo. Y ahí se lo pone. Y como nadie le ve en su cuarto, ni a solas, ni en la calle, tranquilo. Tenga cuidado, porque eso no le afecta a nadie más que a usted. Porque le separa de Dios, le ensucia. Y cada vez que uno oye algo que no debe, y cada vez que uno hace algo que no debe, ve algo que no debe, se siente sucio para orar. Y eso le aparta de Dios. ¿Se fija? Por mencionarle un grupo, porque yo sé que ahorita le están pasando en la mente todos sus grupos. Que Dios los guarde, hermano. Que Dios guarde a los jóvenes. Amén. Vamos a orar por los jóvenes. Padre, en esta hora